Ahí está. Bueno, pues muy buenos días para todas, todos y todas. Qué gusto de saludarlos. Espero que estén muy bien. Pues de nuevo, ¿verdad? Me disculpo con ustedes por no poder estar directamente el día de hoy con ustedes, pero por situaciones personales, pues les he grabado esta clase, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver nuestra clase número 3 de nuestro curso de economía, ¿verdad? De esta segunda unidad. Ya durante la primera semana estuvimos viendo la producción y sus sistemas y veíamos básicamente qué es la producción, ¿verdad? Cuál es este proceso que se introduce dentro de la producción, la importancia de la producción, evaluar los sistemas de producción y básicamente nos concentrábamos en esta primera clase en estos dos tipos, ¿verdad? El capitalismo y el socialismo, y con esto nosotros finalizábamos esta primera clase haciendo básicamente un cuadro comparativo entre el capitalismo y el socialismo y las características que tiene cada uno de estos dos sistemas de la economía. Dos sistemas bastante importantes que debemos siempre recordar y de tomar en cuenta, ¿verdad? Precisamente porque las formas de pensar de cada uno de ellos son distintas. Por ejemplo, hablábamos que el capitalismo, a grandes rasgos, decíamos, el que es rico quiere ser más rico, ¿verdad? Incluso a costa del esfuerzo, del trabajo y otras cuestiones que pasen los trabajadores, ¿verdad? Entonces es una situación que lamentablemente caracteriza al capitalismo. Mientras que en el caso del socialismo, pues básicamente aquí es totalmente lo contrario, ¿verdad? Así como veíamos ahí en la imagen, significa la lucha de las clases sociales, ¿verdad? Se estimula al trabajador, eh, es la oposición al capitalismo, como decíamos. ¿Y qué características tiene el socialismo? Veamos el fin de la explotación de los seres humanos, la ausencia de la propiedad privada, fin de la dominación económica de la burguesía y busca el bien común de los trabajadores. Eso es lo más importante del socialismo, podría determinarles yo, la búsqueda del bienestar de los trabajadores. Es lo más importante que tienen que tener bien claro. En la clase número 2 veíamos estos factores de la producción, ¿verdad? En la cual veíamos la tierra, el trabajo, el capital y decíamos, ahora se suma a esto, se suma la tecnología, ¿verdad? Porque básicamente pues la tecnología es parte de nosotros todos los días, todo el tiempo. Estamos nosotros ahí con la tecnología a flor de piel, ¿verdad? En todo momento y como les decía en la clase anterior, si no fuera por la tecnología, no podríamos estar recibiendo esta clase en este momento directamente, ¿verdad? Entonces, eh, la tecnología definitivamente es un factor vital e importantísimo para cada uno de los seres humanos hoy en día. Bueno, y de ahí hablábamos un poco de los tres principales factores de la producción, la tierra, el trabajo y el capital, ¿verdad? De la tierra pues provienen los recursos naturales, el trabajo, ¿verdad? Que el trabajo puede ser de diferentes tipos, aquí veíamos cada uno de ellos, y el capital, bueno, las formas para mejorar la productividad del trabajo y el capital que es básicamente la moneda, ¿verdad? El poder tener una moneda a través de la cual nosotros estemos incentivando todo el tiempo, mejorar las condiciones de trabajo, estimular muchísimo más la labor, ¿verdad? Y otras cuestiones en particular, ¿sí? Las clases de capital, ya decíamos, hay un público, hay un privado, hay un consumo, hay uno de producción y las características que tiene cada uno de estos, ¿verdad? Entonces, así a grandes rasgos, esto es lo que nosotros veíamos durante esta primeras dos clases, ¿verdad? El día de hoy vamos a iniciar ya directamente con nuestra tercera clase de nuestro curso de economía, en la cual pues veremos este tema que se llama régimen de propiedad de la tierra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunas características importantes de cómo se cataloga la tierra. Esta es nuestra clase del día de hoy. Eh, y cuando hablamos de régimen de propiedad de la tierra, pues básicamente hablamos de cómo nosotros podemos de alguna manera adueñarnos, generar un título en particular respecto al, como lo dice su nombre, propiedad de la tierra, ¿verdad? Ya decíamos, uno de los factores importantes de la producción es la tierra. Otro, decíamos, el capital, ¿verdad? Y el tercero, el trabajo. Bueno, segundo, el capital, tercero, el trabajo y cuarto, la tecnología. Entonces, la tierra es un factor muy importante, por lo tanto,
dentro de la economía, pues es importante que nosotros sepamos cómo poder determinar el valor que tiene una tierra en particular, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro tema del día de hoy. Para comenzar, pues, ¿qué es el régimen de propiedad de la tierra? Nos dice, es la forma en cómo se puede clasificar las tierras en base a su extensión, ¿sí? En base a su extensión podemos clasificarlas de dos formas, como vemos ahí, como un minifundio o como un latifundio. Y ya vamos a ver ahorita características de cada uno de estos dos, de estas dos clasificaciones, ¿verdad? Me imagino que también, tal vez alguno de ustedes en algún momento eh, ha escuchado acerca de lo que es un minifundio y latifundio. El prefijo mini nos hace referencia a algo pequeño, ¿verdad? Eh, en contrario del prefijo lati, que nos hace referencia a algo mucho mayor o de extensión mayor, ¿sí? Entonces, básicamente un minifundio es una pequeña extensión de tierra donde se desarrolla una actividad ya sea agrícola, ganadera principalmente, como las que nosotros vemos en el interior de nuestro país. Por ejemplo, si nosotros vamos al interior de Guatemala o incluso dentro de nuestras comunidades, vemos que hay extensiones de tierra donde se cosecha guacamole, café, perdón, aguacate, café, maíz, frijol, papa, brócoli, remolacha, etcétera, etcétera. Hay muchísimos tipos de cultivos, como ya hemos visto en otras ocasiones, y dependiendo de los lugares, así son los tipos de plantaciones que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Definitivamente, pues el latifundio tiene una mayor explotación agraria de grandes dimensiones, ¿verdad? Porque los latifundios, como ya decíamos, son extensiones de tierra muy grande, por lo tanto, pues van a tener una explotación agraria principalmente, eso quiere decir de la agricultura, mucho más importante que lo que pueda realizar un minifundio. Sin embargo, en Guatemala, ojo con esto que les voy a decir, en Guatemala la mayoría de nuestros sistemas o la mayoría de las personas, ya decíamos las semanas anteriores, mencionábamos que la agricultura representa casi el 60% de los ingresos de Guatemala. Entonces, de este 60%, la mayoría de las personas lo sobreviven o sobrellevan esta actividad en base a minifundios, ¿verdad? Eso quiere decir extensiones de tierra relativamente pequeñas, ¿verdad? Eh, a través de las cuales pues se generan estos ingresos. Por el contrario, el minifundio, pues son, como ya decíamos, son terrenos de cultivo reducidos, ¿verdad? En algunas ocasiones tienen poca rentabilidad, ya que permite únicamente como sobrevivir, digamos, de lo que se cosecha en cierto minifundio en particular. Por ejemplo, muchas familias sobreviven única y exclusivamente de lo que cosechan durante todo el año, ¿verdad? Entonces, vemos ahí la gran diferencia entre un minifundio y latifundio, ¿verdad? Que en el latifundio muy probablemente la rentabilidad es mucho mejor debido a que son mayores extensiones de terreno, hay una mejor tecnología que apoye el cultivo de lo que sea que se vaya a cultivar, y por lo tanto pues representa un mejor aprovechamiento y sobre todo una mayor rentabilidad, ¿verdad? A comparación del minifundio, que muy probablemente no tiene la misma inversión, no tiene la misma tecnología, no tiene el mismo apoyo, por lo tanto pues no representa tanta rentabilidad como en el caso del latifundio. Entonces, esto es lo que veremos el día de hoy y unas cuestiones de historia bastante importantes, ¿verdad? Nos dice, bueno, el régimen de propiedad de la tierra, nos menciona aquí, es especialmente importante en países agrícolas como el caso de Guatemala, ¿verdad? Guatemala es un país netamente agrícola y netamente ganadero, principalmente, ¿verdad? Hay países que se sobresalen dentro de su actividad por dedicarse a algunas cuestiones. Guatemala resalta por ser netamente agrícola y ganadero, ¿verdad? Hay otros países que son mineros, como por ejemplo Chile, como por ejemplo Bolivia. Hay países que son petroleros, como el caso de Venezuela, Rusia, entre otros, ¿verdad? Hay otros que se dedican a actividades industriales, principalmente, como el caso de Estados Unidos, México, que también tiene gran actividad industrial, pero en la región centroamericana, principalmente, y mesoamericana, podríamos mencionar, pues nos caracterizamos por ser países principalmente agrícolas, ¿verdad? Entonces, es bien importante
estudiar esta situación del minifundio versus el latifundio y ver qué beneficio nos trae uno y qué ventajas y desventajas tiene otro, ¿verdad? Entonces, aquí vemos claramente la diferencia. Quiero que veamos estas dos imágenes, por favor, y logramos determinar claramente la diferencia entre un minifundio y un latifundio, ¿verdad? En la televisión, en el internet, en el celular, en redes sociales, creo que hemos visto videos acerca de grandes extensiones de tierra que se dedican al cultivo de una sola plantación en particular, ¿verdad? Vemos que se utilizan tractores para diferentes trabajos, se utilizan aviones, por ejemplo, o avionetas para fumigar y otro tipo de aparatos y maquinaria que se utiliza precisamente para hacer el trabajo mucho más fácil, efectivo, más rápido y más productivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en la imagen del lado derecho, verdad? No es a comparación de la imagen del lado izquierdo, ¿verdad? Que vemos a un agricultor guatemalteco muy probablemente, ¿verdad? Hemos visto esta imagen muchísimas veces cuando vamos en la carretera, dentro de nuestras comunidades, en el interior del país o incluso en nuestras cercanías donde nosotros vivimos, vemos esta imagen, ¿verdad? Vemos esta imagen de una persona, pues que ahí sí que como dicen, a la antigua enseñanza, con herramientas de mano, pues hace lo que puede en su terreno, ¿verdad? Entonces, vemos aquí claramente las dos diferencias de situaciones entre el minifundio y el latifundio, ¿verdad? Ahora, ¿qué características tiene el minifundio? Veamos, nos dice, el minifundio son pequeñas extensiones de tierra, como ya mencionábamos, ¿verdad? Vemos aquí, por ejemplo, si comparamos el terreno que pueda tener un agricultor guatemalteco con el que pueda tener no sé, un agricultor estadounidense, canadiense, por ejemplo, pues definitivamente las diferencias son muy importantes, ¿verdad? Entonces, como ya decíamos, el minifundio son pequeñas extensiones de tierra. La tierra en algunas ocasiones es poco fértil o bien totalmente inadecuadas para el cultivo, ¿verdad? Por eso es que se necesitan eh, muchísimos otros suplementos, ¿verdad? Para ayudar a la tierra. Sobre todo aquí en Guatemala que se hace un procedimiento que se llama la roza. No sé si lo han escuchado, pero para quienes estén familiarizados con el concepto de la roza, este, es un proceso que se lleva a cabo precisamente para limpiar los terrenos posterior a la cosecha. Luego que ya se tomaron los frutos de esa cosecha, este, pues se deja secar todo lo que haya quedado, se seca, posteriormente se le prende fuego, a ese procedimiento se le llama la roza, y pues ya se queda limpio de nuevo el terreno, ¿verdad? Para un nuevo cultivo. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces que con ese fuego también se queman minerales, vitaminas, electrolitos que tiene la tierra que son necesarios para los cultivos. Entonces, por eso se necesitan muchas veces fertilizantes y otras cuestiones para mejorar la calidad de la tierra y que los cultivos puedan brindar una cosecha, ¿verdad? Entonces, eh, pues definitivamente no es el mejor método, pero es el que utiliza la mayoría de las personas en Guatemala, ¿verdad? Otra característica del minifundio, bueno, es un tipo de explotación antigua y como consecuencia produce empobrecimiento de la tierra, ¿verdad? Como ya decíamos, la tierra, pues en este caso a través del procedimiento de la roza, pues se explota, ¿verdad? Definitivamente se pone a trabajar demasiado y por lo tanto, pues la tierra también pierde sus electrolitos, sus minerales y otras cuestiones que las plantaciones necesitan para crecer. El mercado de sus productos es exclusivamente local. Como ya mencionábamos, la mayoría de nuestros productos son locales, ¿verdad? Vemos que un agricultor del interior muy probablemente vende su producto a un comerciante local que a lo mucho lo llevará a la terminal y de ahí se irá a otras partes de Guatemala, pero en su mayoría el consumo que tenemos es local, ¿verdad? Son una que otra plantación, como por ejemplo el banano de Guatemala, que sí es de exportación, la palma africana, el café, un poco de maíz y frijol, que también es de exportación, ¿verdad? Pero sin embargo, la mayoría de nuestros productos, como el brócoli, remolacha, el aguacate, la mayoría son de consumo nacional, ¿verdad? Eso quiere decir exclusivamente local.
son policultivistas. Eso quiere decir que tienen muchos cultivos distintos, ¿verdad? El prefijo poli nos hace referencia a muchos. Entonces, muchos cultivos en un solo espacio determinado, ¿verdad? Y es por eso que vemos algunas regiones que en una parte tienen cebolla, en otra tienen fresa, en otra tienen remolacha, en otra tienen lechuga, y así, ¿verdad? Van variando, pero precisamente porque la cosecha es para consumo local o incluso para consumo personal, ¿verdad? Y ojo con esto, ¿verdad? Muchas veces, esto no es regla, pero muchas veces el minifundista, eso quiere decir la persona que trabaja el minifundio, trabaja en condiciones infrahumanas. Eso quiere decir que le cuesta mucho trabajar porque no tiene las condiciones adecuadas para poder labrar la tierra, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Si regresamos a esta imagen, vemos las dos grandes diferencias, ¿verdad? Entre un sistema y el otro. Bueno, y aquí pues vemos una imagen clara, ¿verdad? De lo que hablábamos. Aquí vemos incluso en esta porción de fotografía, vemos que hay varias plantaciones distintas en extensiones de tierras cercanas, ¿verdad? Entonces era lo que hablábamos, son policultivistas, muchas veces no se tiene la maquinaria adecuada la ideal, ¿verdad? Para poder realizar el trabajo, por lo tanto, pues se hace a la antigua enseñanza, ¿verdad? Con herramientas de mano. Bueno, ahora, características del latifundio. Nos dice, son grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Obviamente, el prefijo lati nos hace referencia a algo extenso, algo grande. Entonces nos dice, son grandes extensiones de tierra. Las tierras son regularmente fértiles. La explotación altamente tecnificada y aumenta los beneficios, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si se explota la tierra, se va a explotar, pero con tecnología, con maquinaria especializada, con algo que genere un trabajo mucho más efectivo, eficaz, que se mejoren las condiciones de trabajo y de vida del ser humano. También eso es importantísimo, ¿verdad? Posee ayuda técnica y financiera. ¿Por qué? Porque obviamente, si yo estoy cosechando más, si yo estoy generando más ingresos, si yo estoy generando más capital, yo tengo muchísima más demanda, ¿verdad? Entonces esa demanda hace que esto pues me haga a mí buscar más ayuda técnica, financiera, eh, poder optar a una ayuda financiera con un banco, con un prestamista, con una cooperativa, por ejemplo, para comprar más maquinaria, para comprar un tractor, para comprar más fertilizantes y otras cuestiones que se utilicen. Es precisamente lo que pasa aquí, ¿verdad? Genera fuentes de trabajo permanentes, eso es bien importante, ¿verdad? Porque todo el tiempo hay trabajo en estas extensiones de tierra. Interviene como competidor en el mercado local, ¿verdad? Eso es bien importante. No solamente se queda en el mercado local, sino que también está compitiendo con otro, ¿verdad? Y obviamente en el mercado internacional, ¿verdad? Ojo con esta característica, son monocultivistas, ¿verdad? Son monocultivistas. El prefijo mono nos hace referencia a uno. Entonces solo generan un cultivo, por eso vemos grandes extensiones de tierra de un solo cultivo, ¿verdad? Como lo vemos en esta imagen de nuevo, ¿verdad? Veamos la fotografía del lado derecho, grandes extensiones de tierra de un solo cultivo, ¿verdad? Entonces, definitivamente otra característica que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Son independientes del mercado de consumo externo, ¿verdad? Eso es bien importante, no dependen de que si se les va a consumir o no, si se les va a comprar, sino porque, ¿por qué? Porque ellos ya tienen su producto apartado, ya lo tienen vendido, digamos, con alguna empresa, con algún distribuidor, con algún comerciante, entonces no dependen si se le consume el producto o no, ¿verdad? Entonces, son características bien importantes y aquí vemos de nuevo otro ejemplo de un latifundio, ¿verdad? Y veamos ahí la gran diferencia entre un minifundio y un latifundio al momento de trabajar la tierra. Vemos que definitivamente pues las diferencias son muy importantes, ¿verdad? Entonces, son situaciones que hay que tomarlas en cuenta, bien importantes, ¿verdad? Respecto a las características que tiene cada uno de estos. Ahora,
en Guatemala, solo para que, solo para que no, para que aprendamos un poquito de la historia también. En Guatemala, durante el año 1945, 44, que se da el golpe de estado al gobierno de Federico Ponce Baides, que era quien había quedado de presidente cuando salió Jacobo Arbenz Guzmán, perdón, cuando salió Jorge Ubico, sale Jorge Ubico y queda como presidente en el año 1944 Federico Ponce Baides, que fue quien llegó a sustituirlo, y el 20 de octubre de 1944 se da es el día de la famosa revolución, ¿verdad? En la que va un famoso triunvirato que está compuesto por Jacobo Arbenz Guzmán, Juan José Arévalo y no recuerdo quién era el tercero, pero la situación es de que en el año de 1945 pues ya queda electo como presidente y en pleno acto de sus derechos Jacobo Arbenz Guzmán. Entonces, aquí tenemos una pancarta que se veía en Guatemala, nos dice, el presidente Arbenz Guzmán cumple, campesino, he aquí tu tierra, defiéndela, cuídala y cultívala. Eso era algo que se estaba promulgando, era una búsqueda que tenía Jacobo Arbenz Guzmán durante este tipo de gobierno, precisamente porque lo que se buscaba era activar y ¿cuál será? No es activar, sino que entrara en vigencia el famoso decreto 900. No sé si alguien lo ha escuchado alguna vez, pero el decreto 900 lo que buscaba era igualdad de tierra para todos. Eso quería decir que todos los campesinos tuvieran derecho a trabajar su tierra, a cultivarla, y él lo que buscaba era crear grandes latifundios divididos en varios minifundios. No sé si me explico adecuadamente, pero era básicamente industrializar la agricultura de Guatemala. Eso quería decir introducir maquinaria, ayudar al campesino con recursos económicos, recursos financieros, recursos técnicos, recursos de otros tipos, ¿verdad? Precisamente para estimular la economía de Guatemala y para crear grandes latifundios en Guatemala, ¿verdad? Definitivamente, eh, si este tipo de gobierno hubiera seguido, si este tipo de pensamiento hubiera seguido, pues muy probablemente la historia de Guatemala fuera una totalmente distinta, ¿verdad? Entonces, es para que lo tomemos en cuenta más o menos, ¿verdad? Es para que sepamos un poquito de la historia, porque a partir del año de 1945 al año de 1954 suceden en Guatemala cosas que la catapultan al ojo del mundo, ¿verdad? Sobre todo porque Guatemala estaba prosperando, Guatemala estuvo en su mejor momento, incluso aquí es cuando el quetzal valía más que el dólar. Eh, entonces, obviamente, para algunos países, pues esto no representaba un buen aspecto, ¿verdad? Precisamente porque por intereses económicos, pues no era adecuado para ellos. Entonces, intervienen y lastimosamente se terminan con estos famosos 10 años de gloria que se le llama de Guatemala o la época de oro de Guatemala, que fueron estos precisamente 10 años del año de 1945 al 54. Y durante los primeros 5 años estuvo Jacobo Arbenz Guzmán, luego estuvo, perdón, primero estuvo Juan José Arevalo Bermejo, luego estuvo Jacobo Arbenz Guzmán, este, y precisamente en el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán era cuando se estimulaba y sobre todo se quería aprobar esta situación del decreto 900 para mejorar las condiciones de trabajo de trabajo de la agronomía guatemalteca. Entonces, eh, lástima, ¿verdad? Porque realmente, pues, muy probablemente tendríamos una situación similar a lo que vemos aquí, ¿verdad? Grandes extensiones de tierra dedicadas a un mismo producto, a un mismo cultivo, ¿verdad? Pero precisamente, pues, todos cuidando su porción de tierra, ¿verdad? Todos trabajando, todos impulsando para generar mejores condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, eh, esa es básicamente nuestra clase por esta semana, ¿sí? Antes de pasar a otra cuestión, bueno, la tarea para la próxima semana consiste en un cuadro comparativo entre el latifundio versus minifundio. Entonces, eh, el cuadro comparativo ustedes lo van a entregar en plataforma, ahí yo les voy a dejar las indicaciones también para que lo puedan realizar y eso sería para esta semana. Entonces, esa sería nuestra clase para esta semana.